Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre la estructura interna de la Tierra y la tectónica de placas. Recuerden darle like al final del video y suscribirse al canal. Bueno, a ver, en el vídeo de hoy vamos a ver un repaso general del tema, ¿vale? Voy a intentar contar todo lo más importante para que no quede ninguna duda. Entonces, empezamos desde el principio de los tiempos. Sabemos que la Tierra está dividida en capas, ¿vale? Donde tenemos una corteza oceánica muy fina, una corteza continental mucho más gruesa, un manto superior, manto inferior, núcleo externo y el núcleo interno, ¿vale? ¿Por qué está dividida en capas? Porque cuando la Tierra se formó, ¿vale? Sabéis que se formó por la teoría de la creación de los planetesimales, los fragmentos, el polvo cósmico iba acrecionándose por gravedad, iban chocando y juntándose, y esos choques liberaban energía, eran pues choques de impactos de meteoritos. Y además de esa energía liberada por esos impactos, teníamos el tema de que había una desintegración de isótopos radiactivos, energía nuclear básicamente. Esa energía nuclear a día de hoy sigue quedando residual en el interior de la Tierra, y es por eso que la Tierra aún no se ha enfriado, por esa energía nuclear que queda en su interior, que sí, esos isótopos radiactivos siguen desintegrándose y liberando calor, y además la corteza es como una croqueta, no deja que el calor salga. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos ocurre? Es como cuando una croqueta tú la coges y dices, uy, no quema, la muerdes y te quema la lengua. Por la Tierra igual, si le pegamos un mordisco nos quemamos la lengua. Vale, visto esto, sabido esto, sabemos que ¿por qué está diferenciado en capas? Pues porque cuando la Tierra se formó estaba fluida, ¿vale? Era una masa fluida, y entonces eso permitió movimientos de materiales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los materiales más densos, ¿vale? De mayor densidad, pesan más y se van por gravedad al centro, al núcleo. Los materiales más ligeros van quedando hacia el exterior. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues tenemos que, os dije para que os acordaseis, sial, sima y nife. Sial, silicatos de aluminio, sima, silicatos de magnesio, y nife en el núcleo, níquel y hierro, que es lo más pesado. Vale. Entonces, sabemos que está diferenciada en capas y sabemos que está fundido el núcleo externo. El núcleo interno no está fundido, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay tantísima presión ahí, que las partículas se unen y quedan sólidas. Y os puse en clase de ejemplo el ejemplo de un mechero. Os dije, del mechero que sale gas, pero ¿dentro qué hay? ¿Gas? No, hay un líquido. ¿Por qué? Porque ese gas se ha metido a presión dentro del mechero, las partículas de gas se comprimen y se licúa, se hace líquido. Pues en este caso iríamos más allá. Hay tanta presión que aunque esté muy caliente, ese líquido, de estar tan comprimido, se hace sólido. Entonces tenemos el núcleo interno sólido, núcleo externo líquido debido a sus altas temperaturas, y luego tenemos el manto, que es sólido, ¿vale? Y la corteza, que es sólida. La corteza es sólida y está fría. El manto es sólido y guarda calor, ¿vale? Además, os dije que el manto es un sólido que se comporta como un fluido, tiene capacidad para fluir. Y esto parece difícil de entender, pero ahora os voy a enseñar que no es tan difícil de entender, porque si os pongo el ejemplo de un glaciar... ¡Ay, no se ve! Bueno, podéis buscar en YouTube, si queréis, podéis buscar un timelapse, ¿vale? De un glaciar, del movimiento de un glaciar, y veréis cómo el hielo del glaciar va fluyendo como si fuese un río. A cámara lenta no se ve, pero, o sea, de normal, pero si lo vemos a cámara rápida, en un timelapse, en un periodo de un año, los glaciares pueden avanzar unos 200 metros en un año, ¿vale? Va fluyendo. Lo mismo pasa con el manto. Ese material fluye, ¿vale? Lentamente. ¿Por qué fluye? Pues porque los fluidos, dependiendo de su temperatura, se moverán hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la parte más caliente de un fluido tiende a ascender, ¿vale?
y a medida que se enfría, ¿qué va a hacer? Descender, ¿sí? Eso lo vemos también en las lámparas de lava. La lámpara de lava tiene abajo una fuente de calor y eso que hace que la lava, las bolitas de ese aceite suban y cuando llegan arriba bajan. ¿Por qué? Porque se han enfriado, ¿vale? Lo mismo no se va a ocurrir con el manto. Y en el núcleo va a ocurrir lo mismo. En el manto ocurre lentamente. Esas corrientes de convección, ¿vale? Esas corrientes de convección ocurren muy lentamente. Sube por ahí, baja por ahí. Pero muy despacito porque es un sólido, ¿vale? Está sólido y puede fluir. Después, en el núcleo externo, que está líquido, eso ocurre violentamente, ¿vale? Hay unas corrientes de convección como cuando ponemos un cazo a hervir el agua. Cuando hierve son corrientes de convección muy violentas. Pues en el núcleo nos ocurriría algo casi parecido a eso. ¿Qué va a producir estas corrientes de convección del núcleo? Van a generar que ese material que tenemos ahí, que es hierro, ¿vale? Y tiene propiedades magnéticas, se esté moviendo. El hierro, al moverse, ¿vale? Se fricciona y se genera electricidad, como la electricidad estática. Además, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que al girar, ¿sí? Si tenemos electricidad que gira, eso genera un imán. Es decir, genera el campo magnético terrestre. Si hacemos lo contrario, si giramos un imán en torno a una bobina de hilo, ¿sí? Eso nos va a generar electricidad, ¿sí? Si giramos electricidad, genera un campo magnético. Y si giramos un campo magnético, generamos electricidad. Así generan la electricidad los molinos de aire, las centrales hidroeléctricas. ¿Qué es lo que hacen? Una turbina que gira, se mueve un generador, que son unos imanes, y ese campo magnético girando va a formar el campo eléctrico. Que lo sepáis. Vale, por otro lado, esas corrientes de convección del núcleo externo generan el campo magnético terrestre. Y además van a acumular muchísimo calor, ¿vale? Justo encima del núcleo. Calor y materiales. Eso es lo que llamamos la capa D, que está justo encima del núcleo externo. Las corrientes de convección del manto, ¿qué es lo que van a generar? Las corrientes de convección del manto generan que las placas litosféricas se rompan, ¿vale? Y se puedan mover. ¿Entendido? Las corrientes de convección del manto generan movimientos de la corteza. He dicho placas litosféricas y luego la corteza. ¿Os acordáis que había un modelo geoquímico y un modelo geodinámico? El modelo geoquímico es el que se basa en la composición y entonces tendríamos corteza, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. Y el geodinámico se refiere al comportamiento de las capas. Entonces tenemos una litosfera, que sería corteza y la parte de arriba del manto, ¿sí? Y después tendríamos una astenosfera, que es el manto superior, que es mucho más plástico y donde hay mucho más movimiento en la astenosfera, ¿sí? Luego tendríamos la mesosfera, que sería el manto inferior, que es una zona mucho más densa, está más comprimida, ¿vale? Es como más sólida. Y luego tendríamos la endosfera, que sería el núcleo. Vale. Continúo. Vale. Entonces, hemos dicho, estas corrientes de convección mueven las placas. ¿Y qué va a pasar con las placas? Se van a empezar, si veis que la corriente asciende, ¿vale? Se mueve y cuando va a descender va a hacer que esta placa se vaya moviendo hacia acá. ¿Sí? Y se va a hundir. Cuando se hunde, esa placa tira del resto de la placa. Y os dije, de ejemplo, un mantel en una mesa, ¿vale? Tengo una mesa y tengo un mantel. Si yo soy el manto y empiezo a mover este mantel poquito a poco, ¿sí? Veis que se va cayendo por ahí. Fijaos detrás de la placa y aquí. ¿Qué va a pasar? Que llega un punto en el cual este mantel va pesando por aquí y ya cae solo por su peso, ¿no? Eso también va a generar que la placa se mueva. Tanto la corriente de convección como el propio peso de la placa cuando está subduciendo. Ok, ahora vamos a hacer una diferencia. Vamos a tener corteza
oceánica y corteza continental. ¿Sí? Vale. ¿En qué se diferencian? Muy sencillo. Corteza continental mucho más antigua, corteza oceánica más nueva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, si veis, las placas se están separando. ¿Sí? Se separan y aquí sale material nuevo. Sale material nuevo. Esto es un borde divergente o constructivo, porque se construye corteza. ¿Sí? ¿Entendido? Muy bien. Y esto de aquí sería un borde convergente, ¿vale? Donde la placa oceánica choca con la continental, es convergente, convergen, y es destructivo porque se destruye la corteza. La corteza oceánica es más joven que la continental, ¿vale? Es más fina, ¿por qué? Porque se ha formado, ha salido ese material, sin embargo, la continental ha tenido mucho más tiempo para chocar, plegarse y engrosarse. Y por otro lado, la corteza, si dijimos antes que los materiales menos pesados son los que están en la superficie terrestre, la corteza continental pesa poco, ¿no? Vale, ok. ¿Y la corteza oceánica? Pues también pesa poco, pero pesa más que esta, es más densa. ¿Por qué? Porque la corteza oceánica se forma a partir de los materiales que salen del manto, y el manto pesa más, es más denso, ¿vale?, que la corteza. Por eso además la corteza flota, está como flotando en el manto, ¿sí? Vale. Ahora nos quedamos en bordes convergentes y bordes divergentes. Ok. Los bordes divergentes, no cabe duda que son cuando se separa la corteza, ¿vale?, y sale material nuevo, se crea corteza. ¿Qué ejemplos tenemos? Las dorsales oceánicas y los valles rift, como el rift africano. Si os fijáis en un mapa de África, en la parte este de África, al sur, están los grandes lagos. Eso es porque se separa la placa y ahí se hace como un socavón y se va rellenando de agua de los ríos que acaban ahí. Algún día se separará y quedará una isla y el mar en medio. Como ocurrió con el Mar Rojo. Arabia Saudí se fue separando de África y quedó en medio el Mar Rojo, ¿sí? Vale. Eso en los bordes divergentes. Ahora, me voy a los bordes convergentes. Los bordes convergentes pueden converger dos cosas. Una, corteza continental y corteza continental, como el ejemplo que tenemos aquí. Si os fijáis en las flechas, están convergiendo continental con continental, ¿vale? Y después tenemos otro que es en el que convergen la corteza oceánica y la corteza continental. Esos dos tipos vamos a ver. Entonces, cuando convergen corteza continental y corteza continental, ambas cortezas tienen la misma densidad y lo que va a ocurrir es que se puede subducir un poquito, pero se van a plegar, ¿vale? Se van a plegar, se apretan y lo que van a formar es una cordillera. Cordillera de tipo alpino, de los Alpes, como Heidi. Y cuando vemos los dibujos de Heidi, yo no veo volcanes, solo veo montañitas con abetos, ¿vale? Cordilleras de tipo alpino. Los Alpes pues se formaron así, porque digamos que la bota de Italia está empujando hacia arriba, hacia Europa, y en el norte de Italia se forman los Alpes. Si me voy al otro lado, me encuentro que la corteza oceánica, cuando se encuentra con la corteza continental, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como pesa más, como es más densa, subduce, se mete por debajo, ¿sí? Se mete por debajo y va a ocurrir una cosa. Al entrar ahí, entra agua del océano, ¿vale? Hay muchísima fricción, ¿vale? Esa fricción produce calor. Aquí adentro está más caliente, ¿vale? El manto está más caliente. Esta fricción hace que el material se caliente, se funda, ¿vale? Se funde por el calor. ¿Y qué va a ocurrir cuando este material está fundido y está más caliente que lo que los rodea? Que asciende. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando asciende? Cuando asciende, que forma volcanes. Entonces, cuando encontramos un borde convergente de placa oceánica y continental, tenemos una cordillera de tipo andino, como los Andes. En los Andes se forman así. Imaginaros que esto es el Pacífico y eso es Sudamérica.
la placa del Pacífico está metiéndose por debajo de la placa sudamericana. Entonces, esa fricción hace que se funda, que ascienda el material y forma los Andes, que es una cordillera volcánica. Y hay muchos volcanes en los Andes. ¿Sí? Ok. Pues hasta aquí sería lo que viene siendo borde constructivo o divergente. Forma fosas, dorsales oceánicas y valles rift, en un continente, esto puede ocurrir en un continente, que se separe, ¿vale? Fosas oceánicas, ya con fosas, dorsales oceánicas y valles rift. Y cuando se unen ahí, esos divergentes, ¿vale? En bordes convergentes, ¿qué me va a dar lugar cuando es continental y continental? Cordilleras alpinas. Oceánica y continental, cordilleras andinas, ¿vale? Y las fosas, tanto que se me viene a mí a la boca la palabra fosa, la fosa se forma justo ahí. Cuando la placa subduce por debajo, ¿vale? Ahí justo se forma una fosa. Es decir, se forma como una depresión en el mar. En el mar se hunde y se forma ahí un foso, ¿entendido? Justo antes del continente. Eso sería una fosa. Y ahora nos queda el último punto del intríngulis total. De repente aparece una cosa que no podemos explicar, que son en medio de esta placa, ¡plum!, las Islas Canarias. En medio de esa placa, ¡plum!, las Islas de Hawái. ¿Por qué? Si no están en un borde. Porque siempre que vemos vulcanismo, ¿vale? O vulcanismo y cordilleras, es porque están en un borde de placa, ¿vale? Ya sea divergente o convergente, porque en este divergente sale lava y hay fuentes termales bajo el océano, ¿vale? Pero las Islas Canarias están ahí, ¡pum!, al ladito de África, pero en medio de la placa oceánica. ¿Por qué? Y Hawái nos ocurre lo mismo, en medio de una placa. Eso es lo que llamamos vulcanismo intraplaca, ¿vale? En medio de la placa. Y no se sabía por qué ocurría, hasta que después se vio que eso es debido a los puntos calientes. Canarias y Hawái son un punto caliente. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy sencillo. Hemos dicho que aquí la placa se mueve, subduce y ¿hasta dónde llega? Se va fundiendo, se va fundiendo, se va fundiendo y llega hasta la capa D, encima del núcleo externo, ¿vale? Y ahí, esto lo que va a ocurrir es que va a ir empujando como hacia allá a los materiales, va a empujar el calor, los materiales, ¿sí? Y llegará a un punto donde eso queda acumulado, en un punto de la capa D, queda mucho material acumulado, mucho calor. Imaginaos que esto diese la vuelta, ¿vale? Imaginaos que esto hace así, chi, y viene para acá, se acumula y va acumulando aquí material, aquí, se acumula, viene de aquí, y viene aquí, se acumula aquí material, está muy caliente, y entonces ¿qué va a pasar con ese material? Que va a ascender por aquí. Y se asciende y sale por ahí, y me va a formar volcanes e islas volcánicas en medio de una placa. A ese material que asciende es lo que llamamos plúmula, ¿vale? Plúmula. En el libro os viene otra palabra, espera un segundo. Corriente ascendente, flujo térmico, bueno, como podáis, no sé cómo es la palabra en el libro, pero vamos, está bien. O penacho, un penacho térmico, ¿vale? Se forma un penacho térmico que sale y nos va a formar esas islas volcánicas. Y ahora quiero que os quede otra cosa muy clara, y es la diferencia entre esos volcanes de ahí, que se generan por la placa que se derrite, ¿vale? Y los volcanes de aquí, las islas volcánicas, los puntos calientes, que se generan por el magma, ¿vale?, que sale de la capa D. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto se funde a una temperatura bastante baja, ¿vale? Y sale un magma que está poco fundido, lleva fragmentos de rocas, no es muy viscoso, ¿vale? Es viscoso y por lo tanto le cuesta salir mucho. Y cuando sale, muchas veces genera explosiones. Genera explosiones y genera volcanes explosivos, que son muy peligrosos porque son los que explotan. Por ejemplo, el Vesubio. El Vesubio,
cuando explotó, porque explotó, ¿vale? No echó lava, explotó y salieron nubes de cenizas a miles de grados y ¿qué hizo? Arrasó Pompeya. La famosa Pompeya, que fue arrasada por un volcán, fue arrasada por las cenizas del volcán, cenizas ardientes, porque son volcanes explosivos y son peligrosos. Pero, sin embargo, los de las islas de Hawái son muy monos y podemos ir a ver la lava. Y es fantástico porque no explotan, ¿vale? No explotan. ¿Por qué? Porque la lava, ese magma es cuando está dentro de la Tierra, lava cuando sale, ¿vale? Ese magma se formó aquí abajo, en la capa D. Y entonces, cuando sale, es un magma muy caliente y muy fluido. Y al ser tan fluido, se abre paso entre las rocas y sale sin explotar. Y sale muy fluido, muy fluido. Y entonces esos volcanes no son tan peligrosos como los explosivos. Y nada, eso es básicamente el resumen de todo este tema y parte del siguiente. Espero que no haya ninguna duda. Si hay alguna duda me preguntáis en las clases online o por el Google Classroom. Y recuerden, denle like al video y suscríbanse al canal.